aparato respiratorio está formado por estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Estos se pueden dividir en dos, de acuerdo a su estructura, y se dividen en aparato respiratorio superior y aparato respiratorio inferior. Les voy a hablar del aparato respiratorio superior. Este está compuesto por la nariz, las cavidades nasales, la faringe y las estructuras asociadas. Bueno, ¿qué es la nariz? La nariz es un órgano especializado que se localiza en la entrada del aparato respiratorio. Se divide en una porción externa y en una porción interna. La porción externa lo ayuda al calentamiento, la humidificación y filtración del aire inhalado, también la detección del estímulo olfatorio. Y la porción interna o la cavidad nasal es una estructura ósea que ayuda a mantener la permeabilidad de los vestíbulos de la cavidad nasal, es decir, que siempre nos ayuda a mantenerla abierta y no obstruida. Bueno, la siguiente estructura de la que hablamos va a ser la faringe. Aquí la faringe es un conducto en forma de embudo de alrededor de 13 centímetros de longitud que comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides. Esta funciona como vía para el pasaje del aire y de los alimentos. También actúa en la caja de resonancia. Aquí la faringe se puede dividir en tres regiones anatómicas, que la primera sería la nasofaringe, que es la porción superior de la faringe. Esta está tapizada por mucosa. Aquí la nasofaringe recibe el aire de la cavidad nasal a través de las fosas nasales, junto con grumos de moco cargados de polvo. La siguiente estructura que forma la faringe es la orofaringe, que esta es una porción intermedia de la faringe. Aquí tiene una sola abertura y aquí sus funciones se ejercen tanto respiratorias como digestivas, porque representan un pasaje compartido por el aire, los alimentos y los líquidos. La última estructura que conforma la faringe es la larofaringe. Esta es una porción inferior de la faringe y esta, al igual que la orofaringe, está constituido por un pasaje compartido que es tanto por la vía respiratoria como por el tubo digestivo, y esta está cubierta por epitelio pavimentoso y esta no está estratificado ni queratinizado. Bueno, nuestra última estructura asociada para el aparato respiratorio superior es la laringe. Es una caja de resonancia que es un conducto corto que se conecta con la laringe y con la tráquea. Su función es proteger las vías bajas de la entrada de sustancias sólidas. Aquí podemos encontrar 9 piezas cartilaginosas, 3 impares, que sería el cartílago tiroides, epiglotis y cartílago cricoides, y 3 pares, que sería el cartílago aratinoides, cuneiformes y corniculados. Aquí también encontramos lo que es la epiglotis, que es un fragmento grande de cartílago elástico en forma de hoja que está cubierto de epitelio. Aquí su función es que durante el cierre de la laringe y durante la deglución dirige los líquidos y el alimento hacia el esófago y los mantiene fuera de la laringe y de las vías aéreas. Hola, mi nombre es Elizabeth Cruz y pues a continuación les voy a hablar sobre el aparato respiratorio inferior, hablando del árbol traqueobronquial, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. El árbol traqueobronquial está conformado por las vías aéreas cartilaginosas, que son la tráquea y los bronquios, y las no cartilaginosas o membranosas, que son los bronquiolos. Estas sirven como vías conductuales del aire o pueden actuar como sitios de intercambio gaseoso, y pues está dividido en 25 generaciones sucesivas. Y pues abriendo de la tráquea, es un conducto aéreo tubular que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Esta se localiza por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, que es T5, donde se divide en 2 bronquios principales, derecho e izquierdo. La pared de la tráquea está compuesta por las siguientes capas, desde la más profunda a la más superficial. 1, la mucosa; 2, la submucosa; 3, cartílago hialino; y 4, adventicia, que es el tejido conectivo alveolar. Durante la inhalación, el aire filtrado y calentado por el sistema respiratorio superior pasa a la faringe
y la laringe hacia la tráquea, luego se desciende hacia los bronquios e ingresa a los pulmones. El aire desoxigenado de los pulmones asciende por la tráquea durante la exhalación y pues los anillos cartilaginosos nos brindan de soporte al tubo de la tráquea e impiden que ésta se sobreexpanda o se colapse. Y estos son 15 a 20 anillos con forma de C. Están incompletos en la parte posterior. Esto permite que la tráquea se doble cuando el esófago presiona sobre ella, y esto cuando se degluten los alimentos. Ahora hablaremos de los bronquios. En el borde superior de la quinta vértebra torácica, la tráquea se bifurca en el bronquio principal derecho, que se dirige al pulmón derecho, y el bronquio principal izquierdo, que va hacia el pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el izquierdo. Igual que la tráquea, los bronquios principales tienen anillos cartilaginosos incompletos que están cubiertos por el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Al ingresar a los pulmones, los bronquios principales se dividen para formar bronquios más pequeños, que son los bronquios lobales, secundarios, uno para cada lóbulo de cada pulmón. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2. Estos bronquios lobales siguen ramificándose y originan los bronquios aún más pequeños, los bronquios segmentarios, que son los terciarios, y se dividen a su vez en bronquiolos. Los bronquiolos se ramifican varias veces y los más pequeños se dividen en conductos aún más pequeños, denominados bronquiolos terminales. Los bronquiolos contienen células de Clara, que son células cilíndricas no ciliadas, entremezcladas con las células epiteliales. Pues estas células Clara podrían proteger de los efectos nocivos de las toxinas inhaladas y pues producen surfactante y funcionan también como células madre, que originan varias células de tipos de células epiteliales. Representan el final de la zona de conducción del aparato respiratorio. Y pues después de hablar del aparato respiratorio inferior, ahora les diré algunas de las funciones del aparato respiratorio en general. Filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos. También la regulación del pH, reteniendo o eliminando dióxido de carbono. Otra también puede ser la regulación de la temperatura por pérdida del agua. Y pues la conversión y producción de hormonas en el pulmón. Y por último, pues la producción del sonido, que es el lenguaje oral. Soy Villacaña y ahora les hablaremos sobre el concepto de respiración. Tenemos respiración celular y respiración interna. La respiración celular es la interacción entre el oxígeno con moléculas para producir dióxido de carbono, agua y energía. La respiración externa, en estos son movimientos de gases entre el ambiente y células del organismo. Este se lleva a cabo por el sistema respiratorio y circulatorio. A continuación tenemos también las etapas de la respiración. Como primer paso tenemos el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. A eso se le llama pues la ventilación. También el intercambio de oxígeno entre carbono y sigue el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire del alvéolo y la sangre. También posterior a gases en la sangre, el transporte de gases en la sangre, circulación pulmonar y circulación sistémica. Como última etapa también tenemos intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y pues también las células. Ahora vamos a hablar sobre los pulmones. Aquí están los pulmones. Los pulmones se ocupan en la caja torácica, aquí como ven, ambos lados del mediastino, por el espacio que el corazón pues ocupa. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Aquí están los bronquios, pues las arterias, las venas pulmonares, así como ven a continuación, se forman en cada pulmón a través del ilion y se van dividiendo. Estos bronquios terminan en pequeñas vesículas. Estos se les llaman alvéolos. Estos alvéolos están rodeados por una pared de capilares sanguíneos. Los gases son los que se difunden pues entre ellos.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el intercambio de gases. El aire entra por medio de la boca, después va a la faringe, de la laringe, después a la tráquea. Los alvéolos son los que se encargan, se inflan cuando una persona inhala y se desinflan cuando una persona exhala. En este intercambio se mueven de los pulmones al torrente sanguíneo y la iluminación de dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones y también los glóbulos rojos son los que pasan a través de los capilares. Permiten que el oxígeno y el dióxido de carbono se difumen. Las moléculas también de oxígeno son las que se adhieren a los glóbulos rojos y ellos son los que viajan de regreso al corazón. Las moléculas del dióxido de carbono en alvéolos son las que son expulsadas del cuerpo cuando la persona exhala. Ahora también les hablaremos sobre las vías respiratorias. Estos son órganos que son los que participan en esta respiración, que son nariz, garganta, tenemos también la laringe, la tráquea, bronquios y también los pulmones. Les hablaremos sobre los parámetros respiratorios. Capacidad pulmonar total en inspiración forzada es 6 en hombres y 4.5 en mujeres. Capacidad vital 4.5 en hombres y 3.2 en mujeres. El volumen residual es el aire que queda en alvéolos tras la expiración, alrededor de 1. Volumen de ventilación, inspiración normal, de lo que llegan a los alvéolos 350 y frecuencia ventiladora 12 a 18 minutos. También les hablaremos sobre el transporte de oxígeno por la sangre. El 97% es transportado por la hemoglobina y el otro 3% es transportado, es disuelto en el plasma sanguíneo. Esta hemoglobina contiene 4 átomos de hierro en forma de ion ferroso y ion ferroso. Y cada uno de estos se une en forma reversible a una molécula de oxígeno. Transporte de dióxido de carbono por la sangre. El dióxido de carbono se transporta de 3 formas. En un 65% se transporta como ion bicarbonato, que está disuelto en el plasma, un 25% que se transporta unido a la hemoglobina, que va en forma de carbaminohemoglobina, y en un 10% se transporta disuelto directamente en el plasma. La respiración celular es un proceso metabólico por el cual los nutrientes se combinan con el oxígeno y estos al descomponerse liberan energía. Este proceso ocurre en las mitocondrias de las células, que esta energía que ellas producen es utilizada para la síntesis de moléculas de ATP, que el ATP es utilizado para realizar otros procesos como por ejemplo biosíntesis y contracción muscular, etc. La respiración aerobia es una respiración perteneciente a la respiración celular. Y la respiración aerobia es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas como la glucosa, en el que el carbono es oxidado y en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. La circulación menor o circulación pulmonar consiste en que la aurícula derecha recibe sangre relativamente pobre en oxígeno de todas las venas del organismo a través de la vena cava superior y vena cava inferior. Cuando la aurícula se contrae, impulsa la sangre a través del orificio auriculoventricular derecho, pasando por la válvula tricúspide, de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Cuando este ventrículo se contrae, lo que hace es que lleva la sangre hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares, de la rama izquierda y la rama derecha. La sangre en los pulmones se carga del oxígeno del aire y descarga el dióxido de carbono hacia afuera. Después regresa al corazón cargada de oxígeno a través de la vena pulmonar.
que son 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda.